Bueno, chicos, chicas, vuelvo. Me quedé respondiendo preguntas del laboratorio, así que ahora hoy sigo con falta de la práctica. A ver cómo comparto. Siempre me cuesta esto que no me sale. Voy a compartir en la pantalla. Bueno, ya subí la primera parte. Aquí está. Ya. Habíamos quedado entonces en si se trabajaba, ¿cierto? Con M. Si se trabajaba con M2 igual a 15 kilos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que X0 sea menor a 6 milímetros? O sea, 6 por 10 elevado a menos 3 metros. El X0 nos puede dar positivo o negativo, entonces para asegurarnos que esté bajo eso, tenemos que encontrar entonces el valor absoluto de eso. Entonces, lo primero acá es determinar la rigidez. Ya sabemos que raíz de K2 partido M2 tiene que ser la frecuencia omega, 1200 RPM. Entonces, a partir de eso, se obtiene 2,37 por 10 elevado a 5. Entonces, simplemente ahora de las ecuaciones de acá arriba, ya tenemos el método directo listo. Miren, la ecuación asterisco y la ecuación que aquí le voy a poner doble asterisco, podemos encontrar eh, el, perdón, aquí yo del x0, del asterisco puedo despejar x02 y la reemplazo acá arriba en la ecuación 2 asterisco y puedo despejar x0, el valor de x0. ¿Ya? O sea, de asterisco yo puedo encontrar x02, da eso, y ahora lo reemplazo, esa ecuación, la reemplazo en 2 asterisco y se obtiene lo que tenemos acá abajo, ¿ya? Es todo esto con el fin de despejar x0, ¿ya? Esta es la idea a grandes rasgos de cómo se resuelve, porque la idea aquí no es evaluar cómo resolver inecuaciones, ¿sí? Ese no es el objetivo de este curso. O sea, si queda bien planteada la ecuación en una evaluación, por ejemplo, perfecto. ¿Ya? Entonces aquí yo factorizo por x0 y puedo dividir por x0. O sea, representar cuánto vale x0. En este caso va a quedar u omega cuadrado. Acá a la izquierda, por mínimo común, puedo ocupar el denominador K2 menos M2 omega cuadrado, multiplicar el primero por ese y pasar el denominador multiplicando al lado derecho. Entonces aquí abajo que va a quedar esa gran expresión. eh, Sería K2 menos M2 omega cuadrado, que es el término por el que tuve que amplificar este de acá, que es menos M omega cuadrado más K más K2, y todo eso menos K2 al cuadrado, que es lo de la derecha. Ya. Entonces, lo que hay que determinar aquí es simplemente el valor absoluto de eso tiene que ser menor a 6 por 10 elevado a menos 3. Entonces, de aquí vamos a tener dos inecuaciones, ¿ya? No voy a entrar en detalle aquí, pero siempre lo que está dentro de una inecuación, eso, cuando me dice, por ejemplo, menor a, yo voy a tener que decir que esto es efectivamente, si es positivo, va a ser menor a, pero vamos a tener que unirlo, ¿sí? No una intersección, unirlo, ahí es una unión, por eso un o, eh, cambiándole el signo, que esto sea mayor a menos, ¿sí? Y así nos podemos asegurar de resolver esa inecuación. Entonces, de esa manera vamos a tener una, fíjense, omega cuadrado por omega cuadrado, vamos a tener omega a la cuarta. Entonces, vamos a tener un resultado de omega,
Bueno, el cuadrado nos va a dar un positivo y un negativo, pero no nos importan los negativos acá. Pero cada una de estas inecuaciones nos va a dar dos resultados. Y de esos dos resultados se va a obtener, si alguien lo resuelve, quiere ponerle eso, vamos a encontrar los límites. La idea es que si alguien solo tenga una noción de que, eh, como el gráfico es así, entonces es esperable que omega va a tener que estar aquí y también aquí y aquí. Entonces lo que acabo de poner es el rango intermedio. Ahí va a estar menor a los 6 milímetros. ¿Ven? Ahí está menor a los 6 milímetros. Pero también va a tener otros dos rangos. Un donde omega sea menor y el número que a mí me dio es 98,64. Y el otro rango es, este es un O, O, y el otro rango es omega mayor a 212,64. ¿Sí? Todo esto está en radianes por segundo. Ya, esa sería la idea. Ese sería este ejercicio. Ahora, el problema 2, que lo voy a mostrar aquí en el PDF, yo creo. Vamos aquí. Aquí le paso esto. Oh, me queda poca batería, como ustedes ven ahí. 41. Entonces. El problema 2 es ir al ejercicio del problema 2 de la práctica 9 y vamos a diseñar un absorbedor de vibraciones que permita disminuir la fuerza en este resorte, indicando cuándo es lo máximo que podría disminuir esta fuerza. ¿Ya? Entonces yo voy a dirigirme acá a la práctica anterior y yo me di cuenta que no le subí el PDF de esto. Así que se los voy a aprovechar de subir ahora todos juntos. Esta era la práctica 9. Y este está el ejercicio, entonces vamos a agregar un absorbedor a esto para disminuir las fuerzas en el resorte. ¿Ya? Entonces lo interesante acá, para poder cuando queremos agregar un absorbedor, debemos hacerlo en en una dirección tal que sea la misma dirección a la cual nosotros queremos llevar a cero un grado de libertad previo. En este caso teníamos teta y X, y ambas eran verticales en este extremo donde está el resorte, entonces tenemos que agregar un absorbedor que esté en la dirección vertical. ¿Ya? El que yo hice fue se podría haber agregado tanto en la masa de arriba o en la masa de abajo. ¿Ya? Problema 2, práctica 10. Entonces teníamos... Yo podría agregar, acá hay una masa 2M, ¿cierto? Acá había un pasador, acá hay otra masa 2M, acá está el resorte entre medio, y acá está otra masa, ¿cierto? Otro resorte. Yo puedo agregarlo aquí o puedo agregarlo aquí, ¿ya? En este caso a mí se me ocurrió agregarlo acá. Entonces lo voy a poner en negro para diferenciarlo. Un segundo. A ver, creo que se me escucha ahí. Ya, sigo, perdón. Yo lo agregué ahí entonces el absorbedor y siguiendo los grados de libertad, o sea, las direcciones que he usado acá, fíjense, el teta desde el equilibrio horario y el X desde el equilibrio hacia abajo. Entonces vamos a agregar este mismo. Vamos a recordar los grados de libertad aquí. Ese era teta desde el equilibrio. Ese era X desde el equilibrio. Y ahora el nuevo grado de libertad desde el equilibrio vamos a medir aquí ese va a ser el movimiento del absorbedor. Y su rigidez va a ser K asterisco y su masa va a ser M asterisco.
Entonces, de esta manera, si ustedes desarrollan las ecuaciones del movimiento, quedan muy similares a lo encontrado en el problema, en la práctica 9, solamente que se agrega algunos términos. Se agrega la matriz de masa a ese término, todos otros son cero. Bueno, aquí ustedes ya saben que este es teta, eso, y ese aquí ese, ¿cierto? Mientras que la rigidez, aparte de ese que ya estaba antes, aparece este K asterisco L. Ustedes resuelvan esa ecuación del movimiento y si tienen una duda acá me mandan un mensaje nomás. ¿Ya? Aparece ese nuevo término, negativo. Aquí también. Ay, no, no, no. Ese no tiene asterisco. El de acá abajo tiene asterisco. Ya. Ya, esto es exactamente lo mismo de la práctica pasada, solo que apareció eso nuevo. Y la fuerza está ejercida aquí, en el grado de libertad de X, aquí abajito. Eso. Entonces, como es una fuerza armónica, la fuerza que había aquí, ¿cierto? Y necesitamos solo la respuesta estacionaria para encontrar la fuerza en este resorte, entonces vamos a usar el método directo. ¿Sí? Y el método directo entonces transforma esto en tres ecuaciones, donde la primera sería esta, menos 4ml cuadrado. Hay que multiplicar la matriz de masa por omega al cuadrado negativo. Y que esto queda por las amplitudes estacionarias de cada grado de libertad. Solamente que, igual que antes, aparecen los nuevos términos y aparece también el nuevo término de la amplitud estacionaria de el absorbedor. El F0 que ya está calculado de esa práctica. Y acá, K asterisco L teta 0. Menos K asterisco, ¿cierto? Falta el menos ahí. Ahí sí. Más K asterisco menos M asterisco omega cuadrado que hicieron. Entonces de aquí, fíjense desde ya, yo lo que puedo hacer, este asterisco, lo que puedo hacer directamente es que si yo hago, fíjense, si yo hago el K asterisco del absorbedor partido M asterisco, la raíz de eso, igual a omega, voy a conseguir que teta 0 sea 0. ¿Sí? Eso puedo conseguir con eso. Si teta 0 es 0, fíjense de la ecuación 2, yo obtendría entonces que eh, un valor de x0, ¿cierto? Tendría x0 sería igual a f0 partido 2k menos m omega cuadrado. ¿Ya? Pero para un caso general, veamos cuánto tendría que valer x0. ¿Sí? ¿Por qué me interesa eso? Porque la fuerza en el resorte, ese resorte de aquí, ese, si yo recuerdo la práctica 9, esa fuerza iba a ser kx por k por x0 menos l teta 0. Esa va a ser la máxima, siempre. Entonces ahí va a ser un valor absoluto, ¿cierto? De k por x0 menos l teta 0. Entonces veamos cuánto vale x0 de 2 en función de teta. En función de teta yo despejo aquí el x0 y me queda menos k l teta 0 menos f0 y todo eso eh, dividido 2k menos m omega cuadrado. Eso sería de la ecuación 2. Claro, pero esto es negativo. Así que es negativo, así que estos dos quedan positivos. Entonces, a partir de eso,
me queda que x0, reemplazando con los valores, me va a quedar que esto es 0.605 teta 0, porque tengo todos los valores. Tengo el valor de omega, 11.8 era en esta práctica, tengo el valor de m, de k, de todos, de l. Entonces llegamos a esta expresión. Entonces la fuerza en el resorte va a ser igual a K por x0, que vale 0.605 teta 0, más el máximo. Se me olvidó aquí poner el máximo. ¿Sí? Más 0.01513 y menos L teta. Y L vale 1, así que me va a quedar teta 0. ¿Ya? Bueno, valor absoluto de todo eso. Entonces, a partir de esta expresión, se fijan, lo único que yo podría reducir es, el que puede ir para afuera, es el teta 0, que me va a quedar 0.605 menos 1 por teta 0 más 0.01513. Entonces, si yo la única manera que pueda reducir esto es olvidándome haciendo teta 0. O sea, efectivamente lo que yo pensé de usar el absorbedor así y haciéndome teta 0 igual a 0, voy a poder cancelar este y me va a quedar que el máximo entonces, lo que más puedo reducir esta fuerza, ¿sí? Eh, perdón, sería mínimo. El mínimo, pero es el máximo de la fuerza en el resorte en una onda, ¿cierto? Que queremos reducir al mínimo ese máximo, ¿ya? Es medio redundante, pero es un máximo de la onda que tiene la mínima amplitud. Y eso va a quedar K por 0.01513. Y eso va a ser igual a 605.2 newton. O sea, usando un absorbedor y poniéndolo aquí, podemos reducir la fuerza en el resorte a 605.2. Y la práctica pasada, fíjense, 106.200 newton. Entonces se redujo mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Yo les había puesto acá en la práctica 9. ¿Por qué creen que el desplazamiento es tan grande? Y era porque estaba en resonancia, en una zona resonante. Yo no calculé frecuencias naturales, pero por eso les dejé esa pregunta. ¿Sí? Ahora ven que en la práctica 10, aunque estemos en zona resonante, no hay para qué ocupar amortiguamiento, sino simplemente usar un absorbedor de vibraciones. Corremos esas zonas resonantes y acá, fíjense, son 3 grados de libertad. O sea, se vuelve a aplicar el mismo concepto. Pese a que ya anteriormente ya tenía una cosa así en teta, para teta, y una cosa así para x. Porque este que es así, el donde está aplicada la fuerza, cuando agregamos un tercer grado de libertad, entonces estamos corriendo estas curvas así. eh, estamos corriendo estas curvas así. ¿Ven? Y no sé exactamente cómo sería esta aquí ya. No sé si sigue siendo así y- o se corre. No, no sé. No podría asegurarle aquí. Creo que esta queda así, distinta de cero. Tiene que ser aquí. ¿Ya? Eh, ay, que me llevo. No estoy seguro. ¡Ah! Ahí sí. Ya. Pero la idea es que se corren, aunque sean 3 grados de libertad, igual se corre. ¿Ya? Eso no estoy muy seguro de lo que sucede aquí. ¿Sí? Si es que aquí queda distinto a cero y aquí cero. Pero más o menos ese es el concepto. Ahora, para terminar esto, es simplemente comentar un ejercicio que vamos a ver con el método modal después, que todavía no lo pasan, y que lo tengo resuelto, se lo voy a mostrar del año pasado. Este ejercicio no lo guardé, no lo tenía abierto. Ah, no, aquí está. Fíjense, lo tengo resuelto el año pasado. Entonces, este ejercicio, lo interesante
de este es que tenemos un sistema que no está fijo a tierra en ningún lado. Es un eje que tiene dos rotores conectados. El eje puede funcionar como un resorte torsional porque se deforma y se resiste esa deformación. Y acá nos pedían la ecuación del movimiento, la frecuencia y los modos de vibrar, ¿ya? Esto de acá abajo todavía no. No, no se preocupen de eso. Entonces, cuando yo calculo, hago las ecuaciones del movimiento, esto es lo que les quiero mostrar. Que cuando no hay nada fijo a tierra, simplemente yo planteo acá, eh, te lo volveremos a ver, planteo, acá le hice con Newton, le di un movimiento teta, entonces el teta 1, supuse teta 1 mayor a teta 2, entonces el resorte se resiste, y marqué aquí si se mueve con el pulgar hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es teta 1, pulgar hacia la izquierda, regla la mano derecha, el resorte apunta hacia la derecha. Es igual que con dos cajitas en torsión. Esto es lo mismo en la práctica 2. Sí, hicimos exactamente lo mismo en la práctica 2. Y al calcular ya las ecuaciones de movimiento, ahí están, las determinamos. Después, al encontrar las frecuencias y modos de vibrar, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no está fijo a tierra, sucede el modo de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir el modo de cuerpo rígido? Que nos encontramos con el primer modo, que va a ser 1, 1, y la primera frecuencia va a ser 0, siempre. O sea, es algo que ustedes solo viendo el modelo pueden, en vez de sin hacer cálculos, saber cuánto es la frecuencia y el primer modo de vibrar. El 2 no, el 2 ya hay una relación. Y la frecuencia es distinta de 0. ¿Eso qué quiere decir? Como vieron en clases, quiere decir que cuando uno se mueve, gira, por ejemplo, un radián, el otro está girando un radián también. Se está moviendo como un todo, como un cuerpo rígido. Y no es una vibración propiamente tal, por eso su frecuencia natural en ese modo es cero. ¿Ya? Entonces eso, un recordatorio que ya vieron en clases, que vamos a retomar, pero calculando otro tipo de cosas ya para la siguiente práctica. Entonces eso sería, les recuerdo que la próxima semana no va a haber test, como sale en el correo. El martes van a tener clases con Cristian, profesor Cristian, sobre el método modal. Y ya la semana subsiguiente hay certamen hasta esta práctica. Para también el martes de esa semana, después del certamen, tener la práctica del método modal. ¿Ya? Así que ahí revisen su correo, está toda esa información. Y cualquier cosa estaré atento a sus preguntas. Adiós.